¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos convoca el tema Organización Económica Incaica. Entonces, sin más dilatación del tema, vamos a por ello. Muy bien, cuando nosotros hablamos de actividad económica incaica, bueno, estamos hablando sobre el modo de producción. El modo de producción, cuál era aquella forma de trabajo que daba la subsistencia de este gran imperio. ¿Sí? Recordemos un poco, um, tenemos una dinastía, ¿sí? De hecho son dos, ¿no? Dos dinastías incaicas, los cuales realizaban pues una forma de gobierno que se va a caracterizar por mm, el lugar en donde se ubican los incas. ¿Está bien? Ahora, dentro también de esta dinastía encontrábamos pues a los hablábamos un poco acerca de cada inca y encontramos ya a partir podíamos diferenciar los periodos, un periodo preimperial y un periodo imperial. En este periodo imperial ya comenzaba a expandirse los dominios de los incas y se hacía más predominante la fuerza de militar, la fuerza de los militares que utilizaban los incas para poder someter a los otros pueblos. Entonces, eso era el, es así como va a realizarse la economía incaica, a través del control de las tierras, de la fuerza de trabajo y el excedente económico que podían realizar. Ahora, esta economía incaica estaba dado pues por dos principios, el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. En la reciprocidad estamos viendo que va a haber un trabajo de ayuda mutua, ¿está bien? Que se va a prestar servicios, ¿está bien? Vamos a ver que así como se da el servicio, también van a recibir un servicio, ¿está bien? Y en lo que es la redistribución, vamos a ver que el Estado va a controlar y se servían del excedente económico generado por el pueblo, ¿sí? Ok, ¿qué es el excedente? Es aquel trabajo que va a realizar el indígena en beneficio de otras personas, como es por ejemplo el Inca, como son por ejemplo eh, la nobleza incaica, ¿sí? La nobleza de sangre, la nobleza de privilegios, etcétera. Y también vamos a ver que es este excedente, esta producción excesiva, se lo quedaban pues era dado para el Plinca y para la nobleza. Vamos a ver que esa concentración de excedente en manos de la clase dominante va a permitir que que se redistribuya en una misma parte sobrante, asistiendo al pueblo solo en casos de una necesidad extrema, ¿sí? Entonces se van a conservar estos excedentes para que, por ejemplo, ¿no? Quizás hay una sequía o haya inundaciones, entonces así es que el Inca va a hacer uso de esta producción excedente, por ejemplo, papa, maíz, charqui, qué sé yo, van a darle a esos pueblos afectados para que ellos también puedan sobrellevar estas, por ejemplo, catástrofes, ¿no? Estos fenómenos naturales. Entonces, vemos que en la reciprocidad el Inca trabaja para las autoridades, para el curaca o para el Inca, y la redistribución es que el curaca va a distribuir también esa producción excedente a los indígenas, o como también el Inca va a distribuirlos pues a diferentes eh, comunidades. Es así como va a trabajar la economía incaica. Bien, vamos a ver ahora lo que son las fuerzas de trabajo, ¿sí? Vemos que el trabajo siempre fue colectivo y obligatorio, ¿está bien? Recordemos que uno de los pensamientos, de la forma de ver los incas am, a la sociedad, ¿sí? Es que todas las cosas pertenecían a todos. Y ese es el pensamiento que tenían, ¿no? Que como todo es colectivo, pues no hay por qué pensar en personalizar, ¿no? En propiedades.
Y bueno, vamos a ver que las fuerzas de trabajo tampoco, o el tipo de trabajo que realizaban los indígenas, no era el mismo en todo el año, ¿sí? Tampoco fue ejecutado de manera similar. Entonces así vamos a identificar tres tipos de trabajo. El Aini, que fue el intercambio de trabajo entre los miembros de un pueblo. O sea, acá, por ejemplo, observemos esta imagen. Varios pobladores se apoyan, ¿sí? Trabajan para que una familia pueda elevar su, o mejor dicho, edificar su casa. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso vemos que es el Aini. Sí se realizaba en forma cotidiana y recíproca entre los miembros de una comunidad. No fue obligatorio, sí, pero sí estuvo reglamentado, ¿no? Bueno, habrá que ver pues, ¿no? cuáles serán esas normativas por las cuales se regían en el AINI. Luego tenemos lo que es la Minca, ¿sí? Que fue un trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, por ejemplo, en esta construcción de un puente, como estamos observando, ¿no? Fue obligatorio y al terminar, pues todos comenzaron a celebrar, ¿no? Comenzaron a hacer un pago, eh, dar gracias quizás a unas divinidades, a algunos elementos dignos de veneración, y terminaban todos en fiesta por haber hecho algo para la comunidad y haberlo hecho bien. En este trabajo, en este tipo de actividad, participaban varones, mujeres y niños porque eran obras de interés común. Muy bien. Luego tenemos lo que es la mita, que fue el trabajo obligatorio que todo hombre de 18 a 50 años de edad estaba obligado a proporcionar al Estado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un andén, ¿está bien? Podemos ver la construcción, por ejemplo, de un tambo. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué son estos tipos de edificaciones. Se realizaba por turnos y en forma de pagar el tributo. Sí, lo que hoy día nosotros o los adultos, sus papás, hacen es pagar un tributo al Estado. Aquí no existía la moneda y es por eso que lo hacían con trabajo colectivo, ¿sí? Trabajo para el Estado. A cambio de ese trabajo el Inca retribuía con productos, ¿no? Por ejemplo, aquí no crece el maíz, bueno, entonces el Inca de otra ciudad, de otra parte del territorio del Tahuantinsuyo, traía el maíz y les proporcionaba y así podía hacerse el intercambio, ¿no? Muy bien, y eso era la redistribución que realizaba el Inca. Muy bien, en cuanto a lo que son actividades económicas, podemos ver que hay una actividad principal que era la agricultura y vamos a ver que para esta agricultura realizaban técnicas hidráulicas como los camellones, que ya lo habíamos visto, ¿no? Que eran em, estas formas de realizar, ¿sí? Realizar lo que son los, los territorios para que puedan ellos seccionar, para ellos poder también estabilizar la tierra, que es aprovechaban de estos cerros que su suelo no era muy estable. Entonces comenzaron ellos a realizar estos camellones. Luego tenemos los andenes, que eran unas estructuras, ¿sí? en- que se aprovechaban alrededor de los, por ejemplo, lagos, ríos, ¿sí? Y eso eran los andenes. Ahora, tenemos el uso de abonos. El uso de abonos era pues diferenciado de acuerdo al lugar en donde se realizaba la agricultura. Por ejemplo, si se realizaba en la selva, utilizaban un tipo de abono. Si se realizaba en la región costera, pues utilizaban otra. Y bueno, también los huachaques como técnicas hidráulicas, ¿no? Ahora, en los almacenamientos tenemos, por ejemplo, los colcas, los tambos y las piraguas, ¿no? ¿En qué se diferenciaban? Pues, por ejemplo, los colcas eran almacenamientos que eran lugares donde se almacenaba la producción excedente y estaba a cargo del control los curacas. ¿Está bien? En cualquier evento, fenómeno climático, ¿sí? Podía haber alguna escasez o alguna familia tenía necesidad,
pues de acá se tomaba estos productos y se podía distribuir. En los tambos eran aquellas construcciones, aquellos lugares donde se almacenaba también alimentos para que en aquellos viajeros, por ejemplo los chasquis, se desplazaban y ellos podían habitar, podían consumir. ¿Sí? Era producción, como le digo, excedente en beneficio de la comunidad o del Estado. Y también lo que son las piraguas, ¿no? Como almacenamiento de en pro de la comunidad. Otras actividades tenían la ganadería, el comercio, la producción artesanal, etcétera. Bien, acá tenemos una imagen, un gráfico, perdón, en el cual nosotros podemos observar la agricultura, ¿no? Que hay diferentes formas de agricultura, puesto que la tierra era distribuido para cada... tenía un propósito, ¿sí? Por ejemplo, las tierras del Inca eran tierras que estaban destinadas para el Estado, que, en las cuales la población tenía que ir a realizar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, la mita. La propiedad o inmueble del Inca estuvo integrada por terrenos de cultivo, también por pastos, minas y bosques. Entonces eran territorios designados para el Inca, en los cuales los trabajadores iban y realizaban sus actividades, ¿no? Cosa que ya después se llevaba todo a la ciudad del Inca. Las tierras del sol estaban destinadas al sostenimiento del culto. Está bien, por ejemplo, los sacerdotes, los, eh, los curacas o los pajos, que eran personas que estaban capacitadas pues para poder ejercer esta religiosidad, pues ellos tomaban de estas producciones que realizaban en estas tierras, y es así como realizaban los pagos, ¿no? Los sacrificios para estas tierras del sol, pues también se utilizaban lo que eran los animales y cualquier otro beneficio que se podían obtener en estos territorios. El trabajo, ya sea para lo que es la agricultura, ganadería, destinados a las tierras del sol, o sea, el pago, estaba dado pues por el tipo de trabajo o mita, de la mita. Y bueno, las tierras del pueblo era aquella forma de distribuir la riqueza, o las tierras, mejor dicho, y cuyos productos obtenidos de estas tierras eran ya para lo que era el ayu, ¿no? Para la población, para la comunidad. La tenencia de la tierra en este caso solo fue en calidad de préstamo, ¿sí? Eh, Estas tierras son de propiedad del Inca, por ejemplo, pero se los da a los comuneros, a los comunas, a las comunidades, mejor dicho, para que ellos puedan aprovecharlas y puedan obtener beneficios de ellas. Hubieron tierras comunales llamados sapsi, y el trabajo que se realizaban en estas tierras que eran del pueblo era el aini. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver, hay tipos de cultivos, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos se diferencian en dos tipos, ¿no? Los medicinales y los industriales. Los medicinales, bueno, tenemos aquí la quina, la chinchona, la coca, el yantén, el chuchuhuasi y los otros que ustedes pueden observar en esta lista. Tenemos alimentos industriales, también como el tabaco, el maguey o cabuya, el algodón o uctu también llamado. Luego tenemos, claro, industriales porque después pueden producir lo que es, por ejemplo, un telar, ¿sí? Entonces son productos que luego van a poder ser eh, elaborados. Van a pasar un segundo proceso para poder crear los ponchos, por ejemplo, los gorros, los chullos, etcétera. Luego tenemos también lo que son las herramientas para lo que son los tipos de cultivos, ¿sí? Tenemos la arrancana, que era para el arado de la mano, que era el arado de mano, que le utilizaban las mujeres. Y luego tenemos lo que son las chaquitajias, que era el arado de pie para el hombre, ¿no? Y acá con esta actividad pues se demostraba la masculinidad. Entonces era un momento para poder demostrar esa valentía en pro de la comunidad.
También se utilizaron, como ya había mencionado antes, fertilizantes. ¿Sí? En la sierra se utilizó el estiércol de la llama o de la alpaca, o sea, el excremento de estos animales, para poder utilizarlos como fertilizante, como abono. Y en la costa se utilizó, por ejemplo, el guano de las islas, y también se utilizaron las cabezas de los pescados que se ponían pues al lado de las semillas, y bueno, con el tiempo les proveía em, de nutrientes para la planta, para el cultivo. Entre otras actividades que se practicaban en la economía incaica tenemos lo que es la ganadería, que fueron los únicos ganaderos en América precolombina. ¿Sí? Antes de la llegada de los españoles, solamente el Tahuantinsuyo realizaba esta ganadería, en el cual se extraían muchos productos, ¿no? Por ejemplo, el abono, por ejemplo, el algodón, ¿sí? Se realizaban pues con los huesos, se podían crear instrumentos musicales, etcétera, basada en la crianza de auquénidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la llama, la alpaca. Tuvieron como animal doméstico al perro, ¿sí? Que se llamaba el agio, el ajo, el aljo, ¿está bien? Aljo. Luego tenemos lo que es la cacería, tenemos la actividad del chaco, ¿sí? Que era convocado por el Inca y que consistía en rodear a los animales y cazar a los que quedaban adentro, ¿no? Se asustaban a estas bestias, y entre muchos pobladores comenzaban a rodearlos, y aquellos que quedaban en el centro pues eran dignos ya de obtención, ¿no? El kaiku, que consistía en perseguir los animales hasta llevarlos al borde de un precipicio, y allí pues no, sin más escapatoria, se rinde, se da este animal, y bueno, ahí obtiene pues no, lo caza, luego lo cría a estos animales. En lo que es la minería tenemos el conocimiento de los productos, por ejemplo el oro y de la plata, del plomo y del bronce. Muy bien, después tenemos en la minería lo que son las huaynas, está bien, que eran hornos portátiles o los hornos movibles, está bien, desplazables, en los cuales se podía fundir pues, ¿no? Lo que eran estos metales. Luego tenemos la tocachimpus, que se utilizaba pues para refinar los metales, está bien, era un proceso por el cual estos metales, el oro, la plata, el plomo, el bronce, se purificaban. Muy bien, estudiantes, esa es la información que se puede compartir. Dentro de las actividades, nosotros vamos a desarrollar las actividades del compendio escolar, más información y precisiones por los medios de interacción que contamos.